Hola a todos, mi nombre es Nilton Vázquez. Desde el canal de Services BI vamos a compartir una de las tantas utilidades en la que podemos aplicar Power Query en Excel. Sabemos que el Power Query es una herramienta muy importante que permite conectar, analizar, limpiar y compartir datos. Dentro de este contexto, me han pedido cómo podemos utilizar, cómo podemos conectar, cómo podemos compactar, cómo podemos combinar diferentes archivos. Bien, lo primero que vamos a ver es cuál es el objetivo, cuál es el contexto de este tutorial. El objetivo es importar los archivos de una carpeta y después combinarlos para hacer una tabla dinámica, para hacer una tabla, para hacer un gráfico dinámico o cualquier otra utilidad inclusive que pueda utilizarse con esta combinación. Ok, entonces vamos a proceder a importar estos archivos de la carpeta que ya hemos visto hace un momento, que es la carpeta ventas, y luego combinarlos para crear una tabla dinámica. Muy bien, entonces nos vamos aquí a datos, a la pestaña datos. En obtener datos vamos a encontrar una opción que dice desde un archivo. Luego vamos aquí a la opción de una carpeta. Justamente ahí, un pequeño texto de resumen nos dice importa metadatos y vínculos acerca de archivos que están en una carpeta. Bueno, vamos a ubicar, en mi caso es la carpeta ventas, le ponemos abrir. Y aquí podemos ver la ruta de la carpeta y en este caso los tres archivos que van a ser importados. Aparecen los tres porque solamente existe esa cantidad de archivos. Pero ojo, esto no significa de que más adelante, si yo quiero trabajar con más archivos, con otros años, conforme vaya pasando el tiempo, quisiera poner más años, más información, más datos, no puedo hacerlo. Por supuesto que puedo hacerlo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es simplemente, más adelante les voy a mostrar cómo podemos nosotros agregar nuevos archivos y simplemente actualizarlos sin necesidad de nuevamente hacer algún tipo de edición adicional, tanto en Power Query como en Excel. Vamos a ir acá a este botón que dice transformar datos en la parte inferior. Y cuando vamos aquí a transformar datos, nos aparece la ventana del editor de Power Query. Bien. Acá podemos ver una serie de columnas en los que se puede destacar el nombre del archivo, la extensión, las fechas de acceso, de modificación y la ruta donde se encuentran estos archivos. Si nosotros en la carpeta, en este caso es la carpeta ventas, que es lo que nosotros vemos aquí, si nosotros en esa carpeta tuviéramos archivos con otro formato, es decir, con otra extensión, entonces también van a aparecer ahí. Por ejemplo, podría estar un archivo con extensión docx, que es un archivo que pertenece a Microsoft Word. Sin embargo, ese archivo no nos sirve para esto.
Entonces, como un modo de asegurarnos de únicamente combinar lo que necesitamos, vamos a ir a la columna de extensión para poder filtrar únicamente los archivos con extensión .xlsx. Es un poco para asegurarnos de que en el caso que haya otros archivos dentro de esa carpeta, no se muestren o no participen de esta combinación. Solamente participarán aquellos que tengan la extensión de XLSX. Bien, procedemos entonces a hacer clic aquí en este botón que tiene dos flechas abajo. Se puede notar aquí dos flechitas abajo y una rayita, que es la que nos va a permitir combinar estos archivos. Luego nos aparece esta ventana que dice combinar. Podemos ver para una vista previa, le hacemos clic a la hoja 1 y nos aparece una vista previa indicando los datos o la información que hay en esta hoja. Estamos tomando, me indica que el primer archivo como ejemplo. Considerando de que los tres archivos tienen la misma carpeta, no hay ningún problema con eso, ¿no? Considerando que los tres archivos tienen la misma carpeta, no habría ningún problema con que esta opción se quede elegida ahí. Le ponemos aceptar y esperamos unos segundos hasta que termine de combinarse. Muy bien, entonces aquí nosotros ya estamos viendo el resultado de esta combinación. De todos los años, que están dentro de esos tres archivos. De todos los años que están dentro de esa carpeta. Un tema importante es, ya se ha promovido los encabezados en la parte superior y ustedes pueden ver aquí, y se puede ver aquí en los pasos aplicados, ¿no? Por ejemplo, la columna de tabla expandida y el tipo también ha cambiado, ¿no? En el caso, luego de haber cambiado el tipo, por ejemplo en la columna date, si hubiera algún dato que no corresponde al formato de fecha, por ejemplo, hubiera aquí alguna palabra, entonces va a mostrar un mensaje de error. Esto nosotros podemos eliminarlo, podemos quitarlo para que no vayamos a tener un problema más adelante con la tabla dinámica o con algún gráfico que hayamos creado. Le podemos decir quitar errores. Y acá aparece, por ejemplo, el paso de errores quitados. Consideremos de que todo este proceso es automático. Todo este proceso que estamos haciendo lo vamos a hacer una sola vez. No vamos a tener que hacer más este proceso, salvo que queramos hacer alguna modificación dentro de todo este procedimiento. Pero para actualizar, para agregar nuevos registros, para agregar nuevos años, no es necesario nuevamente entrar aquí, porque cada vez que nosotros actualicemos la tabla dinámica,
todos estos pasos nuevamente se van a ejecutar. Por eso es que estamos poniendo errores quitados. Podría ser más adelante que agreguemos un nuevo archivo y ese archivo venga con errores. Y al poner un paso aplicado de este tipo, estamos previniendo de que no vaya a afectar nuestro reporte más adelante. Ese es simplemente, en este caso, el por qué estamos poniendo este paso. Bien, hay una serie de opciones, hay más opciones aquí en Power Query, lo vamos a ir viendo más adelante en otros tutoriales. Sin embargo, a fin de continuar y llegar al objetivo de este video, vamos a cargar los datos en Excel y posteriormente hacer la tabla dinámica. Aquí en la primera opción de la pestaña Inicio, hay una opción que dice Cerrar y cargar. La primera dice cerrar y cargar. Guarde los cambios en esta consulta, cierre las ventanas del editor de consulta y cargue los resultados en un destino predeterminado. También podemos ver la opción de cargar en para especificar dónde se va a ir, dónde lo vamos a cargar. Vamos a ir a esta opción y me aparece una ventana de este tipo, importar datos. Aquí es donde vamos a hacer el proceso de importación. ¿Cómo queremos ver el resultado de esta combinación, el resultado de este proceso de conexión, limpieza, modificación que ha hecho Power Query con los archivos que están dentro de la carpeta ventas? Por ejemplo, la primera opción dice tabla. Si nosotros dejamos esta opción de tabla, vamos a ver aquí una lista de los 3 años. De los 3 años. Vamos a ver aquí en forma de una tabla toda la información de los 3 años que están contenidos dentro de la carpeta ventas. La segunda opción es informe de tabla dinámica. Lo vamos a ver directamente aquí. Vamos a cargar directamente los datos en una tabla dinámica. No se va a ir primero a una tabla, sino se va directamente a una tabla dinámica. Ahora, algunas personas primero prefieren tenerlo como una tabla y sobre esas datas de la tabla recién hacen la tabla dinámica. Otros prefieren hacerlo directamente sobre la tabla dinámica. Ya es un tema de cómo deseáis manejarlo. Luego tenemos el gráfico dinámico. También podemos hacer el gráfico dinámico de manera directa, considerando de que la fuente es la combinación y todo el procedimiento que hemos hecho anteriormente. Crear únicamente la conexión es cuando yo deseo tener esa conexión lista para utilizarlo en una tabla dinámica, en otro tipo de conexión, en conexión de una tabla, conectarlo a un Power BI, etc. Dejarlo listo para conectarlo, para utilizarlo en cualquier otro momento. Y luego me dice agregar estos datos al modelo de datos. Esto es en el caso de que yo quisiera más adelante utilizar otras fuentes de datos y luego hacer un modelamiento para relacionar las tablas, ¿no? Algo que se hace normalmente de una manera muy frecuente en Power BI. ¿Sí? Podemos dejarlo si queremos, no nos afecta en nada, pero para este ejercicio es igual ponerlo o no. Como una tabla, en este caso vamos a elegir informe de tabla dinámica y vamos a elegir una hoja de cálculo existente para elegir esta misma hoja que estamos viendo aquí. Bien, entonces,
como ustedes pueden ver, me sale todo el esquema para crear ya directamente en mi tabla dinámica. Si hubiera elegido la opción de tabla, entonces me aparecería ahí toda la data directamente en forma de una tabla en Excel. ¿Para qué? Para que después pueda crear una tabla dinámica, para que después pueda utilizarlo en un filtro, para que después pueda utilizarlo en alguna otra herramienta de Excel o de repente algún cálculo posterior utilizando funciones, en algún otro cálculo. Todo depende qué es lo que yo necesito. En este caso lo vamos a ver de forma directa en una tabla dinámica. Y bien, ya para ir terminando, lo único que nos queda aquí es diseñar la tabla dinámica. Ponemos, por ejemplo, date aquí. Podemos poner producto en columnas y podemos poner las ventas calculadas. Y podemos poner ahí las ventas agrupadas o consolidadas con la suma. Bueno, solamente vamos a hacer algunos ajustes para que tenga un buen aspecto. Y acá aparece la información por años, que inclusive como la herramienta de Excel automáticamente lo ha separado en años, trimestres y meses. Si ustedes quieren, pueden quitar, por ejemplo, dejar solamente los años y meses y la fecha final, o solamente dejo años y meses separado. Ya es un tema de cómo ustedes deseen ver la tabla dinámica. En el caso que nosotros necesitemos más información, más registro de la que ya tenemos, por ejemplo, en este ejercicio, quisiéramos agregar el año 2024 y así progresivamente, conforme vayamos obteniendo la información, se vaya actualizando. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente agregar ese archivo en la carpeta, porque acordémonos que esta consulta, este procedimiento apunta a la carpeta, no a los archivos, apunta a la carpeta. Entonces, cada vez que actualicemos, lo que va a hacer el Power Query, lo que va a hacer el sistema es buscar si hay más datos en la carpeta para que se pueda agregar a este informe. Entonces, aquí es donde viene la magia, ¿no? Nos vamos aquí en la carpeta y vemos aquí que efectivamente todavía tenemos aquí hasta el 2023. Voy a mover este archivo 2024 que está en otro lugar, está fuera de la carpeta ventas. Lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de la carpeta ventas. ¿Ok? Entonces ya tenemos este archivo ahí. Y ahora sí vamos a actualizar. Simplemente cada vez que hagamos eso, actualicemos los archivos que hay en esa carpeta. Lo único que tenemos que actualizar, lo único que tenemos que hacer es hacer clic a este botoncito de actualizar todo. Y listo. Ya podemos ver aquí el nuevo año 2024. Y bien, espero que te haya servido este tutorial y sea de utilidad más adelante en tu trabajo diario. Apóyanos para seguir poniendo más videos, más tutoriales. Escríbenos en los comentarios, diciéndonos qué te pareció. Y también, sugerencias. Y también poniéndonos sugerencias acerca de qué videos te gustaría que vayamos publicando más adelante.
No te olvides suscribirte y hasta la próxima.